Ya podemos iniciar la clase. ¿Qué dice, doctora? Gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar acerca del nistagmo y de sus características tanto congénitas como adquiridas. Yo personalmente quería hacer una observación. A mí, me parece importante hacer un contraste o una comparativa, o bueno, yo la hago personalmente, sobre pues, el estrabismo y el nistagmo. Para mí es una garantía saber que en el estrabismo mi primera conducta siempre va a ser refractar, es una garantía, entonces eso me permite tener un poco de pauta y prudencia, a que por ejemplo en un nistagmo, si yo pudiera ser capaz de identificar qué clase de nistagmo, podría empezar a atenderlo de forma inmediata. Entonces, pues tratar de ubicarnos es un poco complejo, entonces voy a tratar de mantenernos en la misma frecuencia todos. También traté de hacerlo lo más didáctico posible. Bien, vamos a ver. Ok, excelente. Entonces, pues hablando del nistagmo, el nistagmo se refiere a un movimiento ocular excesivo, rítmico, de ida y vuelta, en un sentido horizontal, vertical, torsional o mixto. Este debe incorporar una fase lenta. Relevante considerar que sí debe llevar una fase lenta para poder ser denominado como nistagmo. Entonces aquí siempre van a ver unos ejemplos de la par de lo que estamos hablando. Hablando de la frecuencia, mencionaba que hay un nistagmo en cada 3 por cada 1000 habitantes y 7 de cada 10.000 van a ir asociados a alteraciones neurológicas. De 3 a 4 pacientes por cada 10.000 van a ir asociados a un nistagmo infantil por una baja visual y va a ser más común en pacientes blancos o europeos. El síndrome de nistagmo infantil se va a encontrar en 1 a cada 6.550 pacientes por población. Ok, entonces hablando como tal del nistagmo, ¿por qué sucede el nistagmo? Refiere que hay tres condiciones principales o situaciones a las que van asociadas. La primera, pues es un movimiento ocular anormal debido a una incapacidad de mantener fija la mirada sobre los objetos. Aquí se refiere como una falla en el sistema de seguimiento. Se da una alteración en la fijación y en el control. Esto es supranuclear a nivel o en el tronco encefálico, a nivel supranuclear, se concentran estos lóbulos encargados del control del movimiento. No sé si vean mi puntero, pero aquí lo Justo estoy eso te señalando. iba a decir, Homero. Fíjate que la diapositiva se quedó en la parte principal donde está tu nombre. Ah, no ha avanzado nada. No, no, no ha avanzado. Ah, ok, a ver, permítame, entonces dame un minutito. Déjame ver por qué pasó aquí. Sí, porque entonces... Sí, te iba a preguntar si era una breve introducción o si tenías láminas. No, sí, sí, claro, sí, todo va de la mano. A ver, permítame, déjame salir aquí. Perdón, ¿eh? Ok, ahí se ve. A ver, vamos a ver. ¿Se ve completa la pantalla?
Sí, ahora sí se Sí, ve sí se completa ve. Ahí la sí se pantalla. ve. Va, buenísimo, gracias, disculpen. Entonces es como les decía, pues al final de cuentas, identificar el nistagmo, ¿cómo no? Les decía que el nistagmo, pues otra vez desde cero, para atrás. El nistagmo genera movimientos oculares excesivos, rítmicos, de ida y vuelta, en sentido horizontal, vertical, torsionales o mixtos, que incorporan una fase lenta. Les decía que no podemos denominar al nistagmo como nistagmo si no tenemos una fase lenta presente, ¿sí? Es una característica patognomónica, vaya. Hablando de la frecuencia, el nistagmo se encuentra en 3 por cada 1000 habitantes. 7 por cada 10.000 van a ir asociados a cuestiones o alteraciones neurológicas, y de 3 a 4 por cada 10.000 va a ser un nistagmo infantil asociado a una baja visual. Los pacientes más afectados principalmente son los blancos y los europeos. Este, uno de cada 6.550 va a presentar un nistagmo infantil sobre la población media. Entonces, bien, ya esto es donde les empecé a platicar. Hablando como tal del nistagmo, ¿por qué sucede el nistagmo? Se menciona que hay tres condiciones principales por las que aparece el nistagmo. La primera son movimientos oculares anormales debido a una incapacidad de mantener fija la mirada sobre objetos. Esto se refiere a que hay una falla en el sistema de seguimiento, sea una alteración en la fijación y en el control. Esto es supranuclear. En el tronco encefálico o a nivel supranuclear, que yo les decía, a ver, aquí no sé si pueda salir mi puntero. No sé si lo ven, ¿ven mi puntero? Ok, perfecto. Sí. Entonces, a final de cuentas, les decía que aquí nos encontramos a nivel del tronco encefálico, del tallo cerebral. Entonces, aquí es donde en el tronco va a haber a nivel supranuclear, se concentran estos lóbulos encargados del control de movimiento que dirigen la mirada. De hecho, aquí es donde se va, en la primera característica supranuclear, es donde se afecta a nivel congénito. Entonces, em, después puede haber una pérdida de influencias inhibitorias normales que sobre el control del movimiento ocular. Esto va a ir asociado al sistema motor visual. El sistema motor visual depende de diferentes estímulos de entrada que se integran sobre el control de movimientos acádicos y de seguimiento. Aquí va a haber una alteración o falla en la integración de estos estímulos de entrada a nivel de los núcleos neurales o visuales, y esto sobre el puente o los núcleos pontíneos, que vamos a empezar a hablar un poquito más adelante. Aquí nada más es importante ubicarnos que aquí estamos a nivel del tallo, ¿no? Está el puente, el cerebro medio, y aquí se van a concentrar los núcleos. Entonces, aquí van a haber relevos, relaciones, se van a integrar y se van a componer todos los estímulos de entrada para dirigir un estímulo de movimiento visual, de movimiento motor, perdón. Entonces, este, y por último, una alteración en la entrada simétrica en una de las vías vestibulares hacia los núcleos motores y oculares. Aquí es importante mencionar que el sistema vestíbulo coclear va asociado directamente con estos núcleos y van a relacionarse con los sistemas visuales para generar una coherencia de percepción. Entonces, igual lo voy a ir platicando un poquito más a fondo. Entonces, cuando hablamos a nivel supranuclear, yo les decía que hay una falla de seguimiento. Este, Les decía que hay una alteración de fijación y del control debido a una ganancia anormal de estímulos en el subsistema de seguimiento. Esto provoca un movimiento fuera de control. Y, por ejemplo, en el sistema motor visual, aquí va a haber una falla de la integración neural o visual de estos núcleos que no van a poder ser capaces de integrar todos los estímulos. Y aquí es importante ubicarnos, por ejemplo, en los tres esquemas. Realmente los tres esquemas es la misma imagen, nada más diferentes dibujos, y pues importante ubicarnos en los elementos que compone. Aquí, porque lo vamos a estar mencionando de manera repetida, importante la formación reticular paramedial pontina, que esto aquí lo marca como un cilindro, que aquí, por ejemplo, sería este núcleo, y aquí engloba como estos dos círculos, el punteado y el círculo continuo. Entonces, estos son los núcleos, hagamos de cuenta. Menciona acerca el fascículo longitudinal medial, que aquí es como un cilindro igual. Aquí, a diferencia, viene un poco más continuo, largo,
porque este es relevante sobre la comunicación que hay entre los núcleos de los pares craneales del tercero, del cuarto, del sexto, que son el oculomotor, el troclear, el abducens. También hay asociación con el núcleo de Edinger-Westphal y todo esto va a integrar los movimientos de los centros de la mirada en el campo frontal, aquí a nivel de la corteza superficial y la información que se genere sobre el movimiento conjugado de la cabeza. Esto asociado al sistema vestíbulo-coclear. Entonces, todo esto se integra a nivel de los núcleos ponticios, que aquí, por ejemplo, vendrían como generalizados y aquí vienen más aislados de uno por uno. Entonces, este, esta integración neural o visual se ve afectada justo aquí, principalmente en los núcleos ponticios, que sería como acá y como aquí. Entonces, cuando hablamos del sistema vestibular, que hay una falla a nivel de vestibular, nos referimos a que el sistema, este, que bueno, sí que el sistema vestibular es el encargado de la propiocepción, de identificar cómo nos encontramos en relación con la bipedestación y la percepción de gravedad o la percepción gravitacional, si estamos orientados vertical u horizontalmente o en el sentido rotacional, si estuviéramos parados, sentados, acostados, si estuviéramos girando, si estuviéramos bailando. El sistema vestibulococlear es el encargado de identificar cuál es la posición adecuada de la propiocepción del cuerpo. Entonces, estos tres son los principales encargados que van a afectar y que van a generar un nistagmo. Entonces, es un poco complejo, pero si sabemos ubicarnos siempre, y creo que siempre vamos a estar ubicados, vamos a ver de qué se trata. Entonces, hablando de los integradores visuales, esos ya son elementos que están incorporados dentro de de componer e integrar redundantemente los elementos de entrada que vayan a dirigir un estímulo hacia el deseo de movimiento. Entonces, a nivel del tallo encontramos el núcleo abducens. Sabemos que el abducens lleva hacia afuera. Los núcleos de la formación reticular paramedial pontina, que son los núcleos pontinos que he mencionado, que es donde se conjugan y se concentran estos núcleos tanto del octavo, que es el vestíbulo coclear, y de los visuales como el tercero, el cuarto y el sexto. Entonces, tanto los accesorios. Aquí, pues, aparte va a ir asociado con las áreas de preposición hipoglossi, vestibular medial y el núcleo intersticial de Cajal. Estos van a ser como relevos que van a llevar en un sentido a estructuras específicas el estímulo nervioso. Esto llega, por ejemplo, tras seguir ese sentido, llegan al reticular tegmenti y pontis caudalis, que aquí se van a encontrar con las neuronas omnipausa del RAFE, las cuales son neuronas de frenado. Estas nos van a servir para regular, para, para poder pues componen, integran y regulan esos estímulos de tal manera que no vaya más allá de donde busquemos que llegue el estímulo. Estos van a comunicarse con los núcleos inhibitorios para gigantos celulares y continúan hacia el tracto paramediano y concluye en el núcleo fastigial que va a generar el movimiento. Pues al final de cuentas son muchos relevos y comunicaciones, asociaciones neurales, ¿no? Entonces, aquí hablando de cada uno otra vez, hablando como tal de la falla del sistema de seguimiento, pues aquí se menciona que después del nacer, al dirigir la mirada, existe una alta ganancia, o sea, se genera más estímulo de lo normal, un estímulo normal que va a llegar al subsistema de seguimiento. Esto va a resultar en movimiento fuera de control o oscilaciones pendulares, como aquí vemos. Mencionaba que aquí hay una teoría de control en el cual refiere que si hay cambios descontrolados de ganancia, resultan en movimientos sacádicos o pendulares. Entonces, todo esto sigue siendo a nivel eh, supra, supranuclear, que es todo aquí en donde nos encontramos. Y todo esto se va a referir siempre a la falla en el sistema de seguimiento. Hablando acerca de los integradores, ya hablamos como de cada uno que mencionamos previamente, puede ir afectado a cualquiera de estos y esto va a modificar la relación y la coordinación que va a generar entre todos estos estímulos. Entonces,
Mencionaba que aquí pues hay una alteración de los núcleos pontinos, que es lo que les había referido previamente, y puede haber una fuga de esos integradores, a pesar de que debemos de tener neuronas que generan inhibición, pueden haber fugas de estos estímulos que van a generar el nistagmo. Entonces, esto normalmente va asociado a enfermedades adquiridas. Aquí empezamos a hablar también de las enfermedades adquiridas. La anterior fue solamente sobre las congénitas y esta sí puede ser adquirida. Por ejemplo, en una parálisis, si nosotros hiciéramos una mirada excéntrica, en la abducción final generaríamos un nistagmo que se le menciona como evocado con la mirada. O sea, nosotros lo producimos. Entonces trata de ver lo más hacia la abducción final, hacia lo más excéntrico posible y se va a generar un nistagmo de mirada parética. Los ojos no mantienen la posición excéntrica y regresan al centro con una baja velocidad. Este, Mencionaba que el defecto puede ser a nivel del tallo cerebral, de los integradores neurales y sus conexiones con el cerebelo. Entonces, si hablamos del desequilibrio visual vestibular, pues mencionaba que todo esto va a ser a partir del daño del sistema de los laberintos, de la cóclea, de los nervios, de los núcleos en el tronco encefálico del octavo par craneal. Y esto se va a referir como un desequilibrio central, del subsistema optoquinético. Entonces aquí este va a ir directamente asociado con la cóclea y con el sistema vestibular. Ok, importante mencionar que, pues, a final de cuentas, el generar la intención de un movimiento tiene un orden. Eh, entonces, el deseo de movimiento parte desde la corteza superior, aquí, hagamos de cuenta que a este nivel, en la corteza superior, y luego viaja hacia el colículo superior y entra hacia el tallo cerebral. Y ya en el tallo cerebral va a ser regulado por los integradores neurales, principalmente por el sistema vestibular, el cual les decía que nos va a orientar en qué posición nos encontramos, ya sea parados, acostados, si estamos saltando, si estamos girando. Luego, este estímulo va a viajar hacia las neuronas excitatorias, las cuales llevan la orden de movimiento ocular y estas se van a relacionar con las interneuronas, en las cuales ya aquí van a ver, continúa con el comando de nervioso, pero va a haber una regulación de estímulo por neuronas inhibitorias y antagonistas que son las neuronas de pausa que les había mencionado, para que no se extienda más allá el estímulo. Este, y esto hasta que la interneurona se comunique con la motoneurona y se genere un estímulo a nivel de las fibras musculares. Entonces, otro ejemplo acerca de la coordinación de los integradores, cómo es el sentido, la coherencia que lleva la historia natural del estímulo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una vista hacia afuera, el sistema vestibular se comunica con los núcleos pontinos y si fuera en sentido hacia la abducción, pues va a comunicarse con el tallo encefálico. Aquí van a verse intervenidas las neuronas de omnipausa inhibitorias que inhiben hacia el lado contrario y estos van a comunicar con los núcleos de la formación reticular pontino paramedianos, que son los mismos núcleos estos que he mencionado. Y Ay, perdón, creo que antes, perdón, quiero mencionar algo sobre aquí el sistema motor visual que creo que me salté, pero es importante como para ubicarnos en el sentido de esto. Yo les decía que hay que ubicarnos aquí en las estructuras más importantes. Dentro de estas estructuras se encuentra el fascículo longitudinal medial. Aquí lo ponen como un cilindro y aquí lo ponen, le digo que como más largo, y aquí en esta imagen nada más lo ponen como una línea que comunica a los núcleos con el mesencéfalo. Entonces, el fascículo longitudinal medial va a ser el que va a comunicar, les decía yo, que a todos estos nervios y es importante siempre ubicarnos para que haya una relación de cómo es que eh, se asocian estos estímulos y hacia dónde viajan. Aquí importante que el fascículo longitudinal medial se encarga de los movimientos horizontales y ya en su sentido se extiende hacia el mesencéfalo y ahí se van a encargar los centros horizontales. Verticales, perdóname. Entonces, a final de cuentas, el fascículo longitudinal medial va a ir muy asociado sobre los movimientos tanto en el mesencéfalo
como verticales y como en el tallo sobre los horizontales. Entonces, regresando aquí donde nos encontrábamos, les decía que este, pues estos núcleos se ven integrados por interneuronas, llegan a la motoneurona, por ejemplo, del sexto par craneal, cuando son horizontales, gracias al fascículo longitudinal medial. Y eso sería justo, hagamos de cuenta que aquí. Y si, por ejemplo, si fuera hacia arriba, el sistema vestibular, este, se asocia con los núcleos pontinos y va a mandar el estímulo directamente hacia el encéfalo. Este va dirigido por el fascículo longitudinal medial y aquí va a encargarse de dirigirlo hacia la motoneurona del tercer nervio parcraneal, que va a generar un movimiento hacia arriba. Entonces, cuando hay una alteración de los integradores, la señal no puede mantenerse en la posición, las neuronas omnipausas no controlan las inhibitorias y las inhibitorias no controlan el antagonismo. Entonces, la señal excitatoria es mayor, continúa y aparece un nistagmo. Entonces, a final de cuentas, ya después de hablar de la fisio, es importante conocer cuáles son las características clínicas que a nosotros nos compete, que nos importan bastante. Entonces, se debe evaluar la estabilidad ocular en posición primaria. Se debe identificar los movimientos oculares anormales en posiciones cardinales. Este, identificar si son movimientos monoculares o binoculares, si están conjugados, si ambos ojos se comportan de forma similar, si el sentido del nixtamo es horizontal, vertical, torsional o mixto, si son continuos o inducidos por una posición ocular concreta. La frecuencia menciona que si es en fases lentas, si solamente pertenece o cuenta con fases lentas, es un nistagmo pendular. Si existe una fase rápida y una lenta, es un nistagmo espasmódico, como el que nosotros mencionamos en un principio. Y si fuera solo fases rápidas, se menciona como intrusión sacádica. Ya más adelante también vamos a hablar un poco más a fondo, pero les menciono la zona de punto nulo, el cual es el área del campo visual en el que el nistagmo disminuye al máximo. Es donde ellos se acomodan en su tortícolis para tratar de posicionar o disminuir lo más posible el fenómeno de nistagmo. Y la zona neutra es este mismo punto donde la dirección del nistagmo se invierte o puede cambiar. A veces coinciden que el punto nulo es el mismo punto neutro. Entonces, y aquí nada más unos ejemplos de un nistagmo monocular, un nistagmo vertical, horizontal, uno torsional, y aquí una pacientita con tortícolis donde vemos que aumenta este nistagmo por posición. Este, Se define como nistagmos sobre la dirección de su fase rápida. Si, por ejemplo, el golpeteo o la dirección del movimiento rápido va hacia un lado, hacia ese sentido es donde vamos a dirigir, que es el nistagmo. Entonces, si el golpeteo va más hacia lateral, diríamos que es, es, es más predominante el nistagmo en ese sentido que en la fase lenta. La fase lenta normalmente habla más sobre la patología y sobre características, la amplitud y la frecuencia hablan de la intensidad. Pueden haber nistagmos disociados o disconjugados en el cual la amplitud de las oscilaciones difiere entre un ojito y otro. Entonces un ojito puede tener más apertura que el otro o mayor desplazamiento que el otro. Y por ejemplo en un nistagmo disyuntivo, como en el CISO, que vamos a platicar más adelante, que en el sube y baja o vaivén, la dirección de las oscilaciones difieren entre ambos ojitos, uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Entonces hay muchas características. Esta diapositiva yo creo que es de las más importantes que a nosotros nos interesa. Entonces, son donde vamos a dirigir el nistagmo como tal, el espasmódico, el pendular, y diferenciarlo de los movimientos sacádicos. Entonces, en el nistagmo espasmódico debe haber una derivación lenta desde el punto de la fijación visual. Esto se refiere a que ya fijó un punto en el infinito óptico y no puede mantener la mirada en esa posición y empieza a desplazarse hacia afuera de forma lenta. Y el ojito tratando de corregirse continúa con una sacada correctiva, que es una fase rápida, como tratando de caer en donde debe estar el enfoque hacia el objeto. Entonces, normalmente el nistagmo espasmódico se le va a dirigir hacia donde es el golpeteo rápido, este,
como la fase rápida y la fase lenta como el punto donde se pierde el enfoque. En el nistagmo pendular refiere que hay movimientos lentos y sostenidos tanto de ida y vuelta como de vaivén, sin una fase rápida. Entonces siempre va a estar como meneándose los ojitos sin hacer una sacada correctiva. Nunca va a encontrar un punto de fijación. Y, por ejemplo, los movimientos sacádicos que interrumpen, se refiere estos interrumpen normalmente la fijación, son intrusiones sacádicas u oscilaciones sacádicas que no tienen fase lenta y no podemos mencionarle el nistagmo porque no tiene esta fase de pérdida, sino es un estímulo motor como tal nada más. Entonces, no hay una fase correctiva, la fase rápida, o una fase lenta donde se pierda el enfoque, sino está haciendo un enfoque y se ve interrumpido por un espasmo o movimiento sacádico. Mencionaba que el nistagmo puede deteriorar la agudeza visual y el nistagmo adquirido normalmente va a presentar oscilopsias, que es cuando percibe el movimiento de vaivén en el entorno. El medio se mueve, se gira alrededor del paciente y es que siente que se le mueve el mundo. Este, Mencionaba que los niños con nistagmo de aparición temprana normalmente no presentan las oscilopsias, se adaptan, pero tiene una disminución de una agudeza visual reducida. Em, Tenemos que hacer una asociación neurológica entre el vértigo, la ataxia, la habilidad motora y la sensorial, y también asociar con antecedentes cerebrofamiliares de movimientos oculares anormales o estrabismo, para tratar de dirigirnos, de orientarnos. Dentro del tipo de oscilaciones, vamos a hablar de cada una igual más adelante, pero pues aquí, por ejemplo, ya les mencionaba los movimientos sacádicos, o pendulares, que ya mostré un ejemplo, el flutter, que es un movimiento más corto y veloz, el opsoclono, que son movimientos poco coordinados, que no mantienen un vértice o un sentido, son caóticos, y por ejemplo, el ocular bobbing, que sí mantiene un sentido hacia dónde va el meneo de los ojitos. Por ejemplo, puede ser hacia abajo, hacia arriba, si mantiene un vértice. Por ejemplo, también hay en la mioquimia del oblicuo superior, que nos va a generar un istmo torsional que puede ser discreto. Durante la clínica podemos pasarlo por alto, vaya. Ya hablando como tal de los nistagmos específicos, el nistagmo optoquinético, mencionaba que este es provocado por estímulos vestibulares, ya sea por tambor optocinético o por patrón de líneas. Este va a generar un movimiento de seguimiento con fase lenta y una recuperación sacádica en fase rápida. Entonces va a haber un movimiento de recuperación igual, un golpeteo en fase rápida, y aquí tenemos que ser capaces de identificar la simetría, que debe ser un movimiento simultáneo en ambos ojitos. Ese es un reflejo fisiológico. Aquí hablando del nistagmo de mal desarrollo funcional, o antes conocido como nistagmo latente, eh, mencionar que este se presenta al generar una oclusión con una fase rápida hacia el ojo descubierto. Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo ocluye un ojito y el otro empieza a generar su nistagmo. Esa es una alteración de la binocularidad temprana. Aquí es que se pierde la estereopsis o la capacidad de fusión, y se altera la corteza estriada a nivel central, y eso puede ser por privación al primer mes. Entonces, ese estímulo se conoce como nistagmo latente. Aquí hay un imbalance vestíbulo primitivo, puede haber una falla en la localización egocéntrica, en el sistema optoquinético, la propiocepción y presencia filogenética de la retina nasal. Normalmente este va asociado a estrabismos, normalmente ETEs congénitas, DBD y nistagmo pendular en posición primaria. También este va asociado a pacientes con síndrome de Down, como aquí vemos en este ejemplo. El síndrome de Spasmo-Nutans es una oscilación pendular que va acompañada de cabeceo. Entonces vemos aquí cómo el nene trata de seguir la imagen y buscando él cómo adecuar su fijación, cabecea y mantiene estas oscilaciones pendulares, tratando de mantener la mirada. Mencionaba, es curioso que este síndrome se presenta entre los 4 a 18 meses de edad y tiene una duración, o sea, es benigna, normalmente de 1 a 2 años, y desaparece hasta los 3 años. Entonces, si en algún momento nosotros nos espantáramos y viéramos un pequeño que trae este tipo de comportamiento,
podríamos tratar de considerar que va a ser una condición que va a autolimitarse, vaya. Entonces, se conoce también como un tránsito de la maduración cerebral sin una persistencia de enfermedad. Le decía que los movimientos pueden ser bilaterales, asimétricos o pueden ser monoculares. Igual oscila en cualquier dirección, es de alta frecuencia, presenta simetría y es disconjugada. También va asociado a estrabismos este, em, con endotropias congénitas, nistagmo latentes, DBD y ambliopía. Ya hablando como tal de nistagmo congénito o infantil, mencionaba que aquí hay un daño en el sistema de fijación, la estabilización y el control, normalmente asociado a mutaciones genéticas. Tanto por, más adelante lo voy a volver a mencionar, pero pues por genes como el FRMD7, el cromosoma 6p12, el NIS del 1 al 5 y como en canalopatías congénitas. Aquí es interesante mencionar que pues, se le dice congénito a pesar de que puede que no nazcan con el estrabismo, perdón, con el nistagmo al momento del nacimiento. Más bien menciona que es como una predisposición genética durante los primeros meses de vida en un 80% de los pacientes. Entonces, durante los primeros meses de vida puede no tener el nistagmo presente, pero se puede desarrollar asociado a otras condiciones. Entonces, me menciona que los movimientos pueden ser binoculares y conjugados, y horizontales. Pueden ser tanto pendulares o sacádicos. Y, por ejemplo, en el tambor optocinético van a tener dos características, en el cual hay un seguimiento reverso, en el tambor, o puede haber un patrón de velocidad en fase lenta aumentada, que la fase lenta no sea tan lenta, sino que vaya más veloz. Estos pacientitos normalmente generan una actitud, una conducta en la que se posicionan con tortícolis para minimizar el nistagmo, aprovechando el punto nulo, donde disminuyen al máximo su nistagmo. Mencionaba como asociaciones, pueden ir de la mano del estrabismo, albinismo oculocutáneo, que aquí es bien importante mencionar el albinismo oculocutáneo porque hay pacientes de piel oscura que pueden presentar albinismo. Dicen, ¿cómo va a ser? Porque nuestra población, por ejemplo, es de piel más morenita y aún así los pacientes que tienen un albinismo así con piel blanca y todos los pilos blanquitos, o la poliosis, es en un 10%. Entonces podemos tener pacientes morenitos con piel más clara, con tez más clara, que sea albinismo. Entonces, si por ejemplo encontramos un paciente con un nistagmo que no asociemos a ninguna otra condición, tenemos que empezar como diagnóstico diferencial en el albinismo. En aniridia puede ir también asociado a ROP, distrofias retinianas, la maurosis de Leber, síndrome de Alström, colobomas, cataratas congénitas en el Peters, alteración de la córnea, atrofias del disco óptico, hipoplasia del nervio óptico, síndrome de Down, la parálisis cerebral y en los genes que ya les había mencionado previamente y que voy a volver a repetir. Entonces, pues la etiología es multifactorial, puede ser tanto la genética, inflamatoria, infecciosa o por un mal desarrollo. Esto altera el desarrollo oculomotor en un periodo sensible. Es importante porque la calibración del sistema motor es un proceso activo desde la embriogénesis y ese continúa post nacimiento paralelo al desarrollo sensorial. Entonces, durante post nacimiento hay un periodo crítico de desarrollo que es importante de ofrecer con estímulo, porque si no se va a ver limitado. Entonces, puede asociarse a daños, tanto distrofias, anomalías del desarrollo como hipoplasia del nervio óptico o postnatales como las cataratas congénitas. Tenemos que hacer diagnósticos específicos para el nistagmo congénito, descartar neuroblastoma. Si, por ejemplo, viéramos este patrón este, de ojos de mapache, y no consideramos que fuera una fractura del piso de la órbita, podríamos pensar que puede ser por infiltración del tumor a nivel de los tejidos blandos y de huesos. Entonces, aquí es importante también relacionar con el oxoclonos y evaluar los niveles de ácido vanilmalénico. También asociar con condiciones oftalmológicas, la hipoplasia del nervio óptico o la agenesia del cuerpo calloso. Si hay aniridia, tenemos la obligación de descartar que no haya un tumor de Wilms a nivel renal. Y le digo aquí la aniridia, asociado directamente con
con el Wilms y pues pecando de exagerados, cualquier tumor de Wilms tiene que ir asociado también a un síndrome de Ward, en el cual puede ser el tumor de Wilms, la aniridia, anomalías genitourinarias y el retraso mental, porque esto pues a final de cuentas nos genera un pronóstico, una expectativa real. Y, por ejemplo, el electroretinograma como para evaluar la función de los fotorreceptores a nivel de la retina por distrofia retinianas. Dentro de los estudios genéticos, tenemos que siempre identificar o bueno, antecedentes cerebrofamiliares o familiares con alteraciones en los movimientos oculares, en pacientes japoneses ligados al X, canalopatías que son normalmente asociadas y, por ejemplo, formas dominantes asociadas al cromosoma 6p12, que es lo que les había mencionado previamente, y mutaciones del gen FRMD7, que está involucrado en la formación del mesencéfalo, perdón, cerebelo, médula y la retina. También hay un locus específico para el nistagmo, que es el NIS 1 a 5. Recordando, tenemos que hacer un diagnóstico integral, una exploración oftalmológica completa, estudios de imagen, tenemos que hacer resonancia magnética, TAC para descartar alguna tumoración a nivel de las vías, también estudios de laboratorio, si por ejemplo asociados o directamente dirigidos a condiciones, eh, ¿cómo se le dicen? Ay, bueno, enfermedades de depósito, autoinmunes, como amiloidosis o ah, abetacalagtosemias que generen depósito o lesiones que se acumulen en este trayecto, vaya. Puede haber un nistagmo congénito sin causa aparente y, como les decía previamente, hay que descartar el albinismo. El tratamiento inmediato, siempre en el extremo congénito, podemos optar por la toxina botulínica y si, por ejemplo, el paciente tuviera un estrabismo, también nos apoya para hacer esta corrección. El posicionar los ojitos de forma correcta en ortoposición es lo más adecuado también para generar corrección de defectos refractivos y mencionar que en algunos casos se puede optar por lentes de contacto, pero pues es un poco más reservado. Hablando del fenómeno de la ventana de foveación, mencionaba que esa es una ventana donde se puede generar un desarrollo de la capacidad visual. Ese es un periodo mientras el ojito se mantiene dentro de una fijación. Hagamos de cuenta que si fijamos un objeto en el infinito óptico y no perdemos la mirada, estamos en 0 grados. Mencionaba que si esta fijación la aumentamos en el radio a 0,5 grados, del estímulo foveal, aún este estímulo foveal es útil. Entonces, si en grados 0,5 fuera del eje de cero, podríamos captar una imagen adecuada para fomentar el desarrollo visual. Y que, por ejemplo, esta misma imagen no se mueva a más o menos 4 grados por segundo. Si podemos mantener por segundo esta mirada fijada, va a generar un estímulo adecuado para hacer un desarrollo. Si no podemos mantener eh, este objeto fijo, es donde se empieza a perder esta ventana de foveación. Mencionaba que mientras más tiempo foveando, más va a ser mejor va a ser el pronóstico visual. También hay estudios que mencionaban que puede haber amplitudes de oscilaciones, por ejemplo, que se mueva no a más menos 4 grados, sino a más de 30 grados por segundo, y aún así puede generar una adecuada precisión y favorecer al desarrollo de la agudeza visual. Entonces, no necesariamente tiene que ser un nistagmo pequeño, puede ser un nistagmo de alta intensidad con desplazamiento en más de 30 grados y aún así, si lo forzamos o lo tratamos de afinar, pues puede generar un estímulo útil. Hablando de la zona nula y la zona neutra, que ya había dicho previamente, en el punto nulo se menciona como el área de campo visual en el que el nistagmo disminuye al máximo. Este punto nulo normalmente aparece hasta al año y medio de edad, entonces por eso es que también preferimos operar hasta más tarde,
permitimos que si hubiera oportunidad de generarse este punto nulo, es un punto de orientación para saber realmente qué tanto tenemos que hacer de reinserción este, em, o de recesión sobre los músculos, como para tratar de posicionar los ojos de manera más adecuada. Y la zona neutra. Es el punto donde se invierte la dirección del nistagmo. Hagan cuenta que puede haber un punto donde deja de haber o disminuye el nistagmo lo más posible, pero si nos pasamos más allá de este punto, puede invertirse este nistagmo y seguir en ese mismo grado de intensidad. Mencionaba que el punto nulo y el punto neutro pueden coincidir, este, y que normalmente pueden generar una posición compensadora a tortícolis para tratar de favorecer una posición de la imagen sea menos confusa. Sobre la tortícolis, menciona que normalmente se desarrolla tratando de buscar el punto nulo. Y aparte de esto puede haber diferentes causas para mejorar la agudeza visual, para mantener la imagen en fusión, el área de visión residual, evitar un defecto de movimiento, aumentar la separación de imagen para generar estereopsis. Entonces, a final de cuentas, de forma natural, el pacientito va a buscar optar por la posición más cómoda para él, una en la que le genere menos fenómeno de confusión o menos movimiento del nistagmo. Ya hablando como tal de los nistagmos adquiridos, mencionaba ya sobre la lesión a nivel vestibular. Lo anterior, pues ya mencionamos que era todo esto sobre el congénito. Entonces, eso es una falla del seguimiento. Ahora, el adquirido normalmente les decía que puede ir o asociado por lesión vestibular o por una enfermedad asociada o adquirida. Cuando hay una lesión vestibular, hay una disfunción del órgano final de los nervios o del complejo vestibular. Se puede haber oscilopsia, que es lo que decía que el mundo se les mueve alrededor. Puede haber vértigo, náuseas y mareo, y este puede aumentar al acostarse sobre el oído afectado, por hiperventilación, por vibración mastoidea, maniobra de Valsalva y movimientos sacádicos de la cabeza. Se le conoce como un nistagmo posicional periférico, y este puede tener un retraso de 2 a 20 segundos entre el nistagmo y el vértigo. Entonces hay un espacio libre entre el movimiento ocular y la sensación de mareo. El nistagmo posicional y el vértigo no es continuo, no, este se agota, se exhausta. Después de cierto tiempo de estar funcionando, se pierde y puede no volver a regresar. También hay un rebote al sentarse, que va a generar una ráfaga de nistagmo y de vértigo al reposicionarse. Mencionaba que la latencia, la fatigabilidad, perdón, la habituación son características sobre el nistagmo posicional periférico, y la variedad periférica, el vértigo posicional paroxístico benigno, es secundario a una condición de los canalículos o a nivel del laberinto, normalmente por liberación de los otolitos o canalolitiasis. Normalmente se va a presentar en pacientes mayores o secundarios a un trauma. El patrón de nistagmo downbeat se refiere como un nistagmo vertical con fase rápida hacia abajo. Entonces, aquí el nistagmo va a tener golpeteo hacia abajo y una fase lenta hacia el centro. Normalmente es más común, este es el más común de los nistagmos adquiridos, y normalmente se presenta más en pacientes de más de 60 años. Aquí hay una falla del flóculo que genera control del cerebelo. Esto lleva una señal al sistema vestibular medial en el núcleo pontino, que ya les he mencionado previamente, este, que genera control sobre la mirada. Aquí llega esta información de los semicírculos anteriores, y nada más por literatura menciona que hay una dominancia de canales anteriores semicirculares. Va a haber un movimiento lento hacia arriba y una respuesta rápida hacia abajo, como les dije. Puede ir asociado a ataxia vestibulocerebelosa, una unión craneocervical, intoxicación por litio, malformaciones de Chiari, esclerosis múltiple y tumores vasculares. También, como le decía, canalopatía, ataxia episódica. Entonces, aquí el cerebelo no es capaz de regular los estímulos, y a nivel de los semicírculos vestibulares, va a haber un mayor estímulo que va a viajar hasta el mesencéfalo y va a generar este estímulo, o sea, vertical,
tanto para arriba perdón, hacia abajo, nada más. Y por ejemplo en el upbeat es al revés. El nistagmo vertical tiene una fase rápida pero hacia arriba. Este es el menos común y este es debido a lesiones a nivel de los núcleos bajos, a nivel del bulbo caudal o medulares. Estos no están tan supranucleares, sino más inferiores. Aquí se pueden afectar el núcleo peripogloso del intercalado de Staderini o el de Roller. Y va a haber una mala coordinación en el fascículo longitudinal medial con estímulo en el mesencéfalo hacia los núcleos verticales. Entonces va a llegar un estímulo inadecuado, mal medido, modulado, este, por una mala coordinación. Y aquí mencionaba por literatura que hay una falla en los canales anteriores semicirculares. En el otro había una predisposición y aquí hay una predominancia en los posteriores. Este, Puede asociarse con el daño tal cual al fascículo longitudinal medial y también puede ir asociado directamente a patologías como la esclerosis múltiple, tumores del tallo, encefalopatía de Wernicke, de Wernicke era, degeneración sevelosa, fumadores, alcohol y antidepresivos. También podemos tener patrón rotatorio torsional. El daño normalmente se da en las conexiones vestibulares. El nixtagmo puede ser de pequeña amplitud y probablemente por lesión medular. Es más común en enfermedades desmineralizantes, vasculares o neoplásicas. Hay una desorganización de los canales semicirculares, tanto anteriores como posteriores. Yo les había dicho que las anteriores tienen una predisposición o de los anteriores o de los posteriores. Aquí hay desorganización de ambos. Hay una mala información al sistema vestibular, cerebelosa, medular y pontinos. Entonces, no coordinan de manera conjugada en los núcleos pontinos la regulación del estímulo. Ahora, en sube y baja o en seesaw, se refiere a movimientos conjugados pendulares con oscilaciones torsionales. Este mantiene un vector, o sea, a final de cuentas sí se mueve en un sentido horizontal o vertical. Bueno, aquí es vertical y se refiere con un vector vertical de disyuntiva superpuesto. El ojo se intorsiona, el ojo derecho, por ejemplo, se intorsiona y sube, y el otro ojo extorsiona y baja. Esto genera una impresión como de que uno se mantiene arriba y el otro baja y sube y baja. Entonces, pueden ser movimientos sacádicos con lesiones en el mesodiencéfalo unilateral y también pueden ir asociados a tumores paracelales, lesión en tálamo, enfermedades vasculares, lesión en tallo, lucro intersticial de Cajal, que ya hemos mencionado previamente como uno de los intermoduladores, malformación de Arnold-Chiari y la esclerosis múltiple. Aquí, por ejemplo, en el nistagmo retráctil y convergencia, el cual normalmente va asociado al síndrome de Parinaudo, menciona que hay una fase rápida en la convergencia y cuando se intenta ver hacia superior o elevar la mirada, va a haber una retracción que va a hundir los ojos y va a retraer los párpados hacia abajo. Este, y normalmente va asociado a lesiones en la comisura posterior y pinealomas, normalmente más por síndrome de Parinaudo. Se considera esta una oftalmoplegia. Hablando de los opsoclonos, que ya habíamos mostrado ejemplos previos, estos son movimientos caóticos, rápidos, involuntarios, de gran amplitud, repetitivos, conjugados y en sacudidas. Estos van hacia cualquier dirección, no mantienen un vértice y persiste durante el sueño. Estos opsoclonos tiemblan aún con los ojitos cerrados durante el sueño. Y como les decían, son multisectoriales o multivectoriales, a diferencia del flúter. Por ejemplo, en el flúter que ahora vamos a ver, este es un aleteo de movimientos sacádico, back to back, se refiere de un sentido a otro, y normalmente aquí va a haber daño en la formación reticular eh, paramedial ponticia, en el cual va a haber una alteración de las células burst y va a generar un movimiento veloz que tras el movimiento veloz se fatiga y deja de seguir generando nistagmo. Dentro del tratamiento, ya después de haber hablado de cada uno de estos nistagmos, mencionaba que las drogas que podemos utilizar drogas de efecto de unión neuromuscular, clonazepam, el baclofen, la gabapentina,
el 4-aminopiridina y la memantina. Más adelante voy a mostrar en un cuadrito cómo viene la función a qué nivel. Mencionaba que la brinzolamida pues actúa a nivel de la acetilcolina como neurotransmisor y este puede generar reducción de la oscilación en el ojo. Entonces también es una buena alternativa. Aplicación de Botox, la toxina botulínica para oscilaciones importantes como para reducir este movimiento y tratar de mantener el ojito en mayor ortoposición. Como alternativa se puede aplicar a nivel de los cuatro rectos horizontales y también se puede optar por cirugía de músculos extraculares. Se puede hacer una retroinserción o una disección de las fascias perimusculares. Dentro del tratamiento médico podemos usar antidepresivos. Al final de cuentas menciona que hay que tener cuidado sobre ellos porque hay antidepresivos que pueden generar nistagmo. Antieméticos, normalmente en asociación vestibular, antiinflamatorios esteroideas en condiciones autoinmunes, en antimenier como betaistina o flujo coclear. Se pueden dar medicamentos antimigraña como metoprolol, que tiene una acción vascular, depende siempre, pues a final de cuentas, de cuál es la indicación. Anticonvulsivantes como la oxcarbazepina y la carbamazepina. Amlopiridinas y la acetildileucina, por ejemplo, en la ataxia severosa. Aquí estamos mencionando acerca de los medicamentos que platicamos y a qué nivel están actuando. Los que normalmente se utilizan es la gabapentina y la pregabalina. Antes se utilizaba más en pacientitos con memantina y pues supuestamente entre las nuevas alternativas la cloxosamina, perdón, la clorzosazona y la 4-aminopiridina, pues prometen que son alternativas muy buenas. Entonces, aquí hay otra tablita nada más donde refiere qué tipo de nistagmo es el más adecuado sobre qué tratamiento y la presentación comercial. Fuera de eso, eso sería todo. Nada más, habría que ubicarnos sobre el comportamiento del nistagmo para tratar de Ok. discernir. Ok, muy bien, Homero. Vamos a continuar con la siguiente clase y al final vamos a hacer un resumen de todos los temas, ¿verdad? Para que tomen notas. Gracias.